Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este sábado la Iglesia contempla la vida de Santa Teresa de Ávila, mujer doctora, santa y doctora de la Iglesia. Y nos presenta el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se van a defender de lo que les van a decir o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Hoy el Evangelio en su segundo momento nos habla del Espíritu Santo. Pidamos siempre que Él venga, porque se nos ha destinado a ser templos de Él. Parte de este pecado que vamos a profundizar ahorita es querernos alejar de Él. Por eso siempre lo llamamos y le decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu presencia. Tú eres el amor con mayúscula. Podamos hoy sentir esta gracia del amor y vivirlo. Sentirte y verdaderamente dejarnos transformar por ti. Amén. Primer momento, ¿qué dice el texto? Este día en que celebramos a Santa Teresa de Ávila, una mujer muy grande, es doctora de la Iglesia, ya el Papa Pablo VI en 1970 la nombraba como doctora de la Iglesia, nos permita hoy precisamente como ella, que en un proceso de conversión y de enamoramiento de Dios, pues fue dejándose transformar por Dios. Que hoy esta palabra venga a iluminarnos, por eso ponemos la mirada en el texto que dice objetivamente cada una de estas expresiones. Yo les hablaba ahorita como un segundo momento que habla del Espíritu Santo, también en el tercero, pero precisamente cuáles son estas partes del Evangelio de hoy. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Algo de declararse o ir en contra. ¿Qué dice del pecado del Espíritu Santo? ¿Qué les dice al final cuando los conduzcan a las sinagogas? ¿De qué está hablando el Señor? Expresiones, verbos, actitudes, personajes, situaciones que narra hoy la palabra. Varias lecturas, a último momento lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Qué alegría contemplar la vida de una santa como lo es Santa Teresa de Ávila. Ustedes y yo podemos acceder a obras, porque es una escritora muy profunda, a películas, versiones de su vida que se han realizado, pero sobre todo para mirar el trasfondo de esta santidad tan grande que fue un proceso de enamoramiento en Dios. Ya desde niña con un hermano de ella buscaba leer vidas de los santos, inclusive soñaron con ir a tierras de los moros para que los asesinaran y poder ser santos así, pero algún tío los detuvo y entonces ella volvió a su casa. En algún momento de la adolescencia entonces entró un poco como en las costumbres de su época y después volvió a querer volver a entrar al convento. Entra al convento ya a los 20 años, su papá al verla tan decidida la deja y empieza todo un proceso, primero una enfermedad, después recuperarse y empieza un proceso de enamoramiento en Dios, para llegar a los 45 años, para cuando empiezan todos otros procesos también de querer formar o más bien reformar el Carmelo con la ayuda de San Juan de la Cruz, y va teniendo una serie de vivencias místicas muy grandes, va siendo criticada, va siendo perseguida, va viviendo lo que viven los santos que se declaran a favor delante de Dios, como lo dice el texto de hoy en el primer momento, pero que esto les ha dado un acercarse a la cruz de Jesús. Por eso decimos Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de la Cruz. Es una mujer que se ha unido totalmente en un amor que ha traspasado su corazón, en aquella expresión de la transverberación, como si una espada de fuego, como
algo incandescente, algo muy fuerte. Ese amor de Dios haya entrado en su corazón y haya dejado una marca y una huella grande que la llevó a tener un cara a cara con Dios a través de experiencias que ella va narrando. Primero por el querer de sus confesores y director espiritual, va narrando lo que pasa en todas estas cuestiones místicas, va dejando obras de las fundaciones, va dejando otros escritos, uno muy fuerte y muy grande como es Las Moradas, el castillo de la vida interior, y nos va dejando toda esa vivencia de Dios. Qué bueno que hoy podamos reconocer a esta mujer que nace en el 28 de marzo de 1515 y ella nace en Ávila, en Castilla, y muere en Alba de Tormes en 1582. Entonces, estos caminos de perfección de esta mujer nos ayuden a acercarnos a Dios a través de la palabra, como lo hizo ella también con su oración. Hoy el Evangelio tiene como 3 partes. Y en estas 3 partes ustedes y yo vamos viendo un primer momento, en este capítulo 12 que empieza en el versículo 8, donde Jesús habla de declararse a favor de él o negarlo delante de los hombres. Aquí hablamos de lealtad a Jesús o deslealtad a él. Es de escoger. De hecho, ya en Lucas 11, 23 dice, el que no está conmigo está contra mí. Y esto es una cuestión clara. Jesús la dice y los evangelistas en distintos lugares anotan cómo a ponerse de parte de él es ponerse, él va a declarar, Lucas lo expresa, delante de los ángeles de Dios se va a declarar. Pero si lo niega, nos negará delante de los ángeles. Es la expresión que utiliza Lucas. El primer momento entonces nos lleva a meditar si ustedes y yo declaramos que somos cristianos, católicos, creyentes, que vivimos no solo de palabras, sino que nuestra vida es un sí completo delante de Jesucristo. Y por ello es delante de Dios, porque Jesucristo es el enviado del Padre. Así como María ha dicho, hágase en mí según tu palabra, declararse a favor de Jesucristo es ustedes y yo actuar en orden a reconocer que Él es el camino a Dios, que Él es el único que tiene palabras de vida eterna y que lo demostramos con todo. No decimos por allá entre dientes o a medios tintas o así con miedo, como que en la sociedad que nos dé pena decir que somos cristianos y que creemos en Jesús, católicos, seguidores de Jesús, que ha fundado su iglesia en Pedro y en los apóstoles y en los sucesores de él, y que tenemos el Evangelio como una norma de la buena nueva que Él nos ha enseñado. Hoy miremos si ustedes y yo nos declaramos de parte de Él. Esta lección divina todos los días es un momento y un ejercicio para declararnos a favor de Él, para hacer que el Evangelio, Evangelium, buena noticia, Él es la mejor noticia, pues sea la que nos guíe día a día. Y en ese día a día podamos decir sí, queremos vivir así, queremos estar con Jesús, en Jesús, por Cristo, con Él y en Él. En la Eucaristía, en el recibirlo en la Eucaristía, en la confesión, en los sacramentos, en la oración privada, comunitaria, en la liturgia de las horas, en la meditación de la palabra. Y que esto se transforme en obras, pensamientos y vida concreta en cada uno de nosotros. Es el primer momento. Nos declaramos a favor de Jesús. Viene un segundo momento que es algo que nos debe poner a pensar. Y él empieza a decir, bueno, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Es decir, él sabía que algunos tomarían posturas contra él o a favor de él. Siempre es una bandera discutida. Acuérdense ustedes cuando Simeón le profetiza a Nuestra Señora que él va a ser motivo de contradicción para muchos y hará que muchos se alcen o se levanten o caigan en Israel y sería eso, contradicción. Y en la historia unos se han declarado, otros en contra de él. Y Jesús dice, bueno, eso puede pasar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Ahí tendríamos que ir ustedes y yo en los evangelios paralelos, en Marcos y en Mateo, empiezan a mostrarnos cómo en Marcos 3:30, eso lo dijo en aquel momento donde unos fariseos y unos personajes decían que estaba endemoniado y que hacía todo lo que él hacía era con el poder de Belcebú.
y eso ya es una blasfemia, es la primera alusión que nos hace contra el Espíritu Santo. Pero definitivamente algunos padres nos han mostrado también en el tiempo, en la historia, los padres de la iglesia reconocieron que ese pecado era la blasfemia contra el Espíritu Santo, era aquellos que blasfemaban a tal manera de decir que Jesús actuaba por el poder del demonio. Imagínense a lo que llegaron estos personajes. Pero después vinieron otros, también como San Agustín, que lo identifica como con todo pecado que se hace con plena conciencia y malicia. Nos diría San Agustín, todo pecado con malicia, o sea, ganas de vivir en el mal, de tomar malas decisiones conscientemente. Y se llamaría contra el Espíritu Santo en cuanto contraria la bondad que se apropia esta divina persona, es decir, contra el amor. Es el pecado contra el amor. Acuérdense ustedes de la Trinidad en San Agustín, el amante, el amado y el amor. El amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo. Entonces es el pecado cometido conscientemente contra el amor, con una malicia pretendida, obstinada. Y Santo Tomás complementa todas estas afirmaciones porque él empieza a mostrarnos cómo es todo pecado que pone un obstáculo particularmente grave, vayamos meditándolo, grave, a la hora de la redención en el alma. Es decir, que se hace sumamente difícil la conversión al bien o la salida del pecado. Es un obstáculo que empieza a decirle con obras constantes a Dios, diciéndole, es que no quiero que entres en mi vida. Acuérdense que somos templos del Espíritu Santo. Y esto puede dividirse como en tres partes, según Santo Tomás. Puede llegar un momento en que ya hace llevarnos a desconfiar totalmente de la misericordia de Dios. Es una desesperación que excluye casi de esta confianza en la misericordia divina y nos alienta a pecar, sea con presunción, que excluye el temor de la justicia. Y, hay un desespero ya de vernos por fuera, de tener confianza en la misericordia divina. Un grado ya de estoy pecando y pecando, que más sigamos así. Y puede llegar a un momento de desespero, casi pues, miremoslo en la situación de un pecado tan grande que dice, ya no hay salida, y el enemigo es metiendo también aquello en la cabeza. Y en un segundo momento de esta última definición nos hace enemigos de los dones divinos, porque nos llevan a la conversión. Entonces hay un rechazo a la verdad, que nos lleva a rebatir la verdad para poder seguir pecando con tranquilidad. Y la envidia u odio a la gracia, la envidia de la gracia fraterna, de la gracia que otros tienen, de otros cómo caminan en Dios, tristeza por la acción de la gracia también en los demás y por el crecimiento de la gracia de Dios en el mundo. Y hay una situación ahí como de estar casi ya en un punto de enemistarnos totalmente con Dios. Esto es bueno decirlo porque hay que irlo mirando si eso llegara a pasar en nuestra vida. Y finalmente lo que nos impide salir del pecado, que es la impenitencia, es decir, la negativa a arrepentirse. Esto tiene que ser claro, es el pecado contra el Espíritu Santo. No quiero arrepentirme y dejar el pecado. Entonces es obstinación en el mal, esa es la palabra. Reiteración del propósito de seguir pecado, quiero seguir pecando, o sea, es voluntad, es una decisión. Y entonces Dios, ¿qué puede hacer con eso? Si uno quiere seguir pecando. Entonces es rebeldía obstinada y rechazo pertinaz de su presencia y de su gracia. Un rechazo claro, consciente, elegido. Pecado que cierra toda salida y excluye del perdón y de la vida. Uno mismo se autoexcluye de la vida y del perdón. Es una decisión, porque es que Dios nos hizo libres, pero la libertad no es para el mal, la libertad es para el bien, lo otro es un libertinaje. Y entonces, tristemente, en esta voluntad, cuando se debilita a tal grado de decir es que no, ya no le encuentro lugar a Dios y se le obstruye totalmente la entrada, entonces se cierra toda salida del pecado y se excluye el vivir el perdón y la vida, que solo lo puede dar Dios. Entonces hay una obstinación, una impenitencia negativa de querer arrepentirse. Ahí. Acordémonos pues, al principio claro, es
Es esa blasfemia de aquellos que decían que Jesús actuaba con el poder de Belcebú. Pero ya en la vida le sumamos entonces cómo definitivamente es un obstáculo grave a la obra de Dios, que es una decisión de querer seguir estando lejos de Él, de no abrirle el corazón, de verdaderamente de abrir tantas y tantas puertas a veces en la vida que van haciendo que las decisiones cotidianas sean un no al bien. Y eso sí sería una historia triste. Lo veíamos ayer en el Evangelio de la tristeza de esas. Lo más triste sería perder la vida. La vida es perder el alma, perder el corazón, perder el encuentro con Dios, caer en el sinsentido ya de una opción radical en contra de Dios, de una opción de decirles que no quiero que esté en mi vida. Y puede pasar que uno diga de labios que sí, pero es que son las obras. Y esto nos lleva entonces a mirar esta obstinación, que nos hace desconfiar de la misericordia de Dios, que nos hace enemigos de los dones divinos y que nos impide salir del pecado por pleno consentimiento y por pleno conocimiento y por impenitencia y por ganas de seguir pecando y obrando y optando por el mal. Esa es lo que nos dice Jesús. Miremos, ya después de esta valoración, con lo que dicen los santos padres y con lo que definitivamente nos muestra es el que no quiere, no quiere, pues que ustedes y yo hoy, esta es una palabra que nos ayuda a ir ahí al fondo y a ir mirando. Y eso puede empezar muy pequeño en algún momento de la vida y decisiones van y decisiones vienen y se suman actitudes y se suman no rotundo y se suma que podemos decir que somos muy buenos y que los malos son otros y uno va mirando y no va mirando y la sumatoria de la vida va siendo un no a Dios. Así uno pase lo que Jesús decía, este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está muy lejos de mí. El pecado contra el Espíritu Santo es cerrar el corazón a la acción de Dios y a la presencia de Él y a revestirnos de su gracia y a permitirle la entrada. Y vivir en el bien, no en la malicia continuada, consciente, pertinaz, obstinada. Ese es ahí el debate, ahí la meditación de hoy, en este segundo momento del Evangelio. El primero es declararse a favor de Cristo o estar en contra de Cristo. El segundo momento es, bueno, el pecado que no tendrá perdón es el del Espíritu Santo, que es una blasfemia. Y actos concretos de obstáculos son ya blasfemias y se llega a un momento tal que puede pasarnos en la vida que empieza uno ya, lo que antes uno ya le veía claro que era malo, ya después ni le importa, y dice, ¿qué vamos a hacer? O dice, bueno, mañana de pronto pensaré en aquello, después pensaré en el bien, o sigue uno pensando que uno no hace mal porque los malos son los otros, y va dejando ciertas acciones que llegan a la vida y que no hacen que Dios esté en el corazón, sino que el mal se posesione totalmente en el sentido de, no hablo de posesión diabólica completa, hablo de una opción que uno toma en libertad, que va haciendo que nos aparte de Dios. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, cuidado con esto. Aquí la situación es que uno no llega a eso de la noche a la mañana. La situación es que nos hemos habituado tal vez en algún momento a caer en algún vicio, en alguna actitud que fue abriendo puertas, y cuando menos pensamos, optamos totalmente por una vida en contra de Dios. Podemos ver historias de personajes, sin juzgar, le dejamos el juicio de Dios, pero personas que empezaron en cierto tipo de robos, en cierto tipo de actitudes, en cierto tipo de ambiciones, en cierto tipo de pasiones por pasiones, que fueron dejando que entraran otros espíritus, es decir, en la acechanza de Satanás, y que van haciendo un innumerable variedad de opciones conscientes en contra de Dios. Entonces eso no es de la noche a la mañana. La malicia de un pecado implican otros muchos que van haciendo que rechacemos la conversión. De esto se trata. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ese es ese momento. Y el tercer momento del Evangelio nos habla de la asistencia del Espíritu Santo. Ustedes y yo vemos hoy como la palabra viene a decirnos que cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y autoridades, no se preocupen de qué razones o con qué se van a defender o lo que van a decir, porque el Espíritu Santo
enseñará en aquel momento lo que se debe decir. Acaba de hablar de un rechazo del Espíritu, ahora empieza a hablar de la asistencia del mismo para aquellos que quieren vivir en Dios, para aquellos que optan totalmente por declararlo, por vivir en su gracia, y esto se mostrará en cómo Él respaldará cuando venga la persecución, cuando vengan sufrimientos, cuando venga la cruz, cuando vengan dificultades, cuando vengan las incomprensiones del mundo. Este es un sentido muy alegre que nos da hoy también el ver que si somos templos del Espíritu, Él no nos va a dejar, nos va a respaldar con palabra, con acciones, con su providencia santa, con su presencia amorosa, porque Él es el amor del Padre y del Hijo. Qué bueno que hoy podamos mirar este triple momento de la palabra. Si estamos viviendo situaciones que somos perseguidos, como si somos templos de Él, Él nos dará el discernimiento, los dones divinos para poder vivir y seguir en un mundo que tiene burlas, que tiene incomprensiones, que hay persecuciones hoy en día también, y lo vemos en distintos países, en distintas circunstancias de la vida, y no hay por qué tener miedo. Pero sí, hay un gran llamado de atención, tener cuidado a una malicia diaria, pertinaz, de alejarnos del amor de Dios. Eso es cerrarse a la gracia, al arrepentimiento, y ese produciría aquella blasfemia contra el Espíritu Santo. Miremos este recorrido que nos da hoy la palabra, y con Santa Teresa tengamos los anhelos de santidad de ella, que llegaron a hacerla llegar un momento como a exclamar como, bueno, tan alta vida espero que muero porque no muero. Antes le tenía miedo a la muerte y ya después estaba como que rico ir a, como dice San Pablo, pues morir, pero qué bueno estar aquí también para sufrir y ofrecer conversión y seguir evangelizando. Que como ella podamos ver este encuentro con Dios, el momento más grande del día a día, que es el encuentro con el amor, con el Espíritu, y dejarnos guiar por Él. Hagamos oración. Con Santa Teresa de Jesús podemos también en este día dejarnos guiar por el Señor Jesús y decir: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Repitan ahí en su corazón: nada te turbe. ¿Qué lo turba en este momento de la vida? Nada te espante, todo se pasa. Hay un día difícil, hay un día, pero mañana será otro día, y Dios siempre está con nosotros. Dios no se muda, siempre está ahí, Él es fiel. La paciencia todo lo alcanza. El que tiene, aún en las dificultades, en la cruz, está firme en Dios. Tiene esa actitud, esa capacidad de esperar en Él. Tiene todo el respaldo de Él. Es el tercer momento del Evangelio de hoy también. Y quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, el pecado del Espíritu Santo es no tenerlo y cerrarse a Él. Por eso hoy con Santa Teresa te pedimos, Señor, poder vivir en ti, poder estar contigo, que podamos también con tu gracia recibir solo tu amor y tu gracia, que esto nos basta. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que en este día miraran la vida de Santa Teresa. En algún momento pudieran leer la obra tan grande que es las moradas, este castillo interior, ir mirando cómo Dios, cómo el alma entra dentro de sí, a ir pasando unas etapas y se van pasando a través de la oración, que son como abriendo puertas en un castillo que es el alma. Y en el centro, en la mitad del medio, que es redundante, pero es una imagen para que podamos comprender, ahí está el encuentro con Dios, pero hay que llegar hasta allá a través de la oración y en una serie de etapas que ella pone como en siete moradas. Que podamos hoy mirar algo de aquello, que podamos mirar la vida también, que podamos hacer un discernimiento de en qué nivel estamos de llegar a caer en una blasfemia contra el Espíritu, que no nos llegue a nuestra vida una malicia pertinaz, obstinada, constante, consciente, que nos aleje de Dios, sino por el contrario hoy decir: no, yo me declaro a favor y quiero vivir en conversión y en santidad. ¿Cómo lo vamos a hacer cada uno de nosotros? Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.